Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 7 de marzo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Allá en Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice la Sagrada Escritura que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque no caminamos en tinieblas, sino la palabra de Dios nos guía, porque la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos, como dice San Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé prudencia, como dice allá en Sabiduría capítulo 7, versículo 7, pedí la sabiduría y la prudencia y se me dio, para que ustedes y yo aprendamos a hacer, como dice Efesios 5:10, aprendamos a hacer la voluntad de Dios, que perseveremos en su palabra, que demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Esa es la meta de nuestra fe. Por eso nos alimentamos todos los días de la palabra de Dios, para que ustedes y yo podamos alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu inteligencia, de tu ciencia, de tus dones, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la gloria, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del versículo 14 al 15. Entonces se le acercan los discípulos de Juan y le dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 del versículo 14 al 15, donde el Señor nos habla acerca del ayuno. Estamos iniciando la Cuaresma, tiempo para hacer limosna, tiempo para darnos a la oración, tiempo para practicar la justicia, la limosna, la oración, el ayuno. Y de eso es lo que hoy el Señor nos habla, del ayuno, para que ustedes y yo aprendamos a través del ayuno a dominar, a dar el fruto del Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu Santo que nos explica en Gálatas San Pablo nos explica en Gálatas capítulo 5 del 22 al 23, nos dice que es el dominio de sí. Entonces, cuando ustedes y yo ayunamos, es para que ustedes y yo aprendamos a dominar nuestro cuerpo. Aunque el cuerpo puede querer ciertas cosas y nosotros decimos no, aquí no es que el cuerpo me va a arrastrar y me va a llevar hacia donde el cuerpo quiere, sino nosotros, nuestra mente, nuestro corazón dice no. Hoy voy a ayunar y este ayuno ofrezco por amor al Señor. Entonces, ¿por qué es el propósito del ayuno? Para que ustedes y yo aprendamos a dominar el cuerpo y de esa manera aprendamos nosotros a dominar el cuerpo que quiere ir detrás del pecado.
Romanos capítulo 7 del versículo 14 en adelante, dice San Pablo que estamos, como somos de carne, estamos inclinados al pecado, que a veces hacemos las cosas que están mal y nosotros sabiendo que está mal terminamos haciendo eso. Y a veces sabiendo lo que está bien no hacemos. Dice San Pablo, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Porque como somos de carne estamos inclinados al pecado. Entonces, ¿para qué nos ayuda el ayuno? Para ustedes y yo dominar a nuestro estómago. No manda el estómago, mando yo. Hoy voy a ayunar y ayuno. Para que aprendamos a dominar a nuestro cuerpo que se inclina al pecado. Para que ustedes y yo aprendamos a dar el fruto del Espíritu que es el dominio de sí. Qué hermoso sería que todos diéramos ese fruto del dominio de sí, que pudiéramos dominarnos a nosotros mismos, pero a veces nos cuesta tanto porque estamos tan inclinados al pecado. Por ejemplo, a veces alguna cosa que alguien nos diga que de pronto nos parezca a mal, que no nos parezca bien y de pronto ya nos empezamos a incomodar y la cara empieza a cambiar. Entonces, ¿qué estamos siendo? Esclavos de la ira, porque la ira nos domina. O de pronto no soportamos ver que a los demás le vaya bien y por qué a mí me va mal, me vivo lamentando, pero los otros no soportamos ver que a los otros les vaya bien. Somos esclavos de la envidia. Y de pronto somos de esas personas que nos gusta estar llamando, no para saludar, a ver cómo están los demás, sino a ver qué hay de chismes, qué me cuentas. Para eso también yo llamar y contar a los demás. Entonces, imagínense que cuando y todo tipo de pecado, póngase cada quien la jacket que le guste, porque cada quien conoce su pecado, cada quien de nosotros sabemos en qué es lo que caemos fácilmente, pero sepamos que de ese pecado en el cual caemos fácilmente, de ahí somos esclavos. Entonces, cuando ustedes y yo damos el fruto del Espíritu Santo, que es el dominio de sí, entonces aprendemos a dominarnos, aprendemos a no perder la cordura, aunque algo nos parezca mal, aprendemos sí a dialogar, pero sin insultar, sin ofender a la otra persona o sin quitarle el habla, porque a veces de enojados ya algunas personas ni se saludan o de pronto ni nos dirigimos la palabra. Entonces eso es pedirle al Señor que nos ayude a dar el fruto del dominio de sí mismo, de no dejarnos dominar nosotros del pecado, llámese cual pecado sea, sino nosotros dominar. No, aquí mando yo, no es que el pecado va a dominar. Entonces a eso nos ayuda el ayuno, al dominio de sí. Entonces los discípulos de Juan el Bautista se acercan a Jesús, le dicen, Señor, ¿y por qué es que nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le dice, ¿pueden acaso los invitados a la boda ayunar cuando el novio está ahí? Esta es una interpretación rabínica de los judíos del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un libro de poema que representa a Dios con su pueblo, a Jesús con la iglesia para nosotros. Entonces, Jesús pone a sus discípulos como invitados a una fiesta, a un festín. Y dice, ¿pueden acaso? Dice Jesús, pueden, dice Jesús les dijo, ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Jesús está hablando de su plan de salvación, del presente, que Jesús está ahí con los discípulos y luego cuando Jesús va a ir va a morir, a pasar a través de la pasión, la muerte, la resurrección, va a ir al cielo y mientras su segunda venida habrá tribulaciones, habrá pruebas, entonces ahí sí, dice, ahí sí ayunarán. Lo que es que a nosotros nos toca, estamos esperando la segunda venida del Señor Jesús. Como dice Mateo 24:36, nadie sabe ni el día ni la hora. El día del Señor vendrá como un ladrón, dice segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Entonces, que el día del Señor vendrá imprevisto. Cuando menos lo esperemos, ahí vendrá el día del Señor, que ahí vendrá el día del Señor.
Pero mientras tanto, tenemos que preparar nuestros corazones, especialmente en este tiempo de Cuaresma, darnos a la oración, darnos al arrepentimiento y a la conversión. Siempre les estoy mencionando el arrepentimiento y la conversión, que nos explica Hechos 3:19, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Es un tiempo para arrepentirnos, sí, hemos pecado, nos hemos alejado de Dios, pero quedarnos solo ahí y decir, oh Dios mío, perdóname, me he alejado de ti, ay sí Señor, ya listo y sigo en la misma vida de antes, no, no. Entonces aquí viene el arrepentimiento, sí, me he alejado de Dios. La conversión, ok, ahora me voy a acercar a Dios a través del sacramento de la reconciliación, a través del sacramento de la Eucaristía, para estar unido a Cristo, para a través del sacramento de la Eucaristía ser uno con Cristo y pedirle al Señor que, ayudado de su divina gracia, ustedes y yo podamos abandonar y no nos dejemos dominar de los pecados que antes nos dominaban, porque cuando el pecado nos domina, es el diablo quien nos domina, dice 1 Juan 3, 8, 1 Juan capítulo 3, versículo 8, el que comete pecado es del diablo. Entonces, por eso es que ustedes y yo tenemos que cada día perseverar en la oración, en el ayuno, para que el Señor nos conceda la conversión. A veces muchos decimos al sacerdote, sacerdote, ore por mi papá, por mi mamá, por mi hermano, por mi hermana, por mi suegra, por mi suegro, por mi vecino, por mi vecina. ¿Y qué tal sería decir, Padre, ore por mí para que me convierta? Padre, ore por mí para que alcance la completa conversión. Qué bello sería eso. A veces pedimos oración por todos menos por uno mismo. Es importante pedirle al Señor que, ayudados por su divina gracia, ustedes y yo podamos caminar una vida cristiana, especialmente en este tiempo de Cuaresma, que nos demos al ayuno, a la oración, al arrepentimiento, a la conversión, a la limosna, que practiquemos la justicia. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 58. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice: el ayuno agradable a Dios. Clama sin tregua. Bien fuerte levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo su rebeldía. Ay, bendito sea Dios. Aquí nomás el Señor ya nos empieza hablando, hablando fuerte. Nos dice que no debemos de ser cobardes. En Isaías 56, 10 y 11 dirá que no debemos de ser perros mudos, que veamos que se cometa pecado en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad, y estemos ahí calladitos, siendo cómplices de eso. No, dice así: clama sin tregua, no tenga miedo, bien fuerte, levanta tu voz como trompeta. Cuando la trompeta suena, se escucha por todo lado, ¿no? A veces nosotros, cuando hablamos de las cosas mundanas, hablamos ahí sí con una voz dura, energética y risas y todo. Cuando se trata de Dios, como que se va la voz a algunos, no se le baje el volumen. Por ejemplo, para rezar el rosario, ahí sí, todos, muchos hablando suavecito. Termina el rosario, milagro, recobraron la voz. Se dan cuenta como a Dios a veces le dedicamos lo mínimo de nosotros. Y dice: y denuncia a mi pueblo su rebeldía. Donde hay pecado, hay que hablar. Eso no está bien. Esto es pecado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tanto nosotros y quienes nos escuchan nos demos cuenta del pecado en que estamos y nos convertamos. Dice Efesios 5, del 11 en adelante: no participéis de las obras de las tinieblas, sino denunciadlas. Habla. Cuando se denuncia el pecado, entonces la verdad sale a flote. Si no, el pecado es que está reinando ahí. Por eso dice, denuncia a mi pueblo su rebeldía y a la casa de Jacob sus pecados. A mí me consultan día a día. Les agrada conocer mis propósitos, como gente que practica la justicia. Y a veces de nosotros decimos, oh, me gustaría conocer más del Señor, quiero acercarme más al Señor y bendito sea. Y dice, como gente que practican la justicia. Y a veces nos hacemos los que practicamos la justicia, como si practicáramos la justicia. Que
no abandona el mandato de Dios y tratamos siempre nosotros de estar detrás de los mandatos de Dios, siguiendo la palabra de Dios. Dice, me consultan sobre normas de justicia, la vecindad de su Dios les agrada. Versículo 3. Isaías 58, versículo 3. Y esto es como en forma de pregunta. Dice, ¿para qué ayunamos si no lo ves? Y nos mortificamos si no te enteras. Hay personas que se preguntan, ¿pero para qué ayunar? ¿Para qué? Y podrán decir, pero si muchos también no ayunan, pues yo también. Asimismo dicen, asimismo dicen los pecadores. Escuchen. ¿Para qué ayunamos si no lo ves? ¿O nos mortificamos si no te enteras? ¿Por qué ayunáis solo por interés? Ahí está la respuesta del Señor. Dice, porque ayuna solo por interés. Como por ejemplo, Señor, voy a ayunar, ayúdame por favor a conseguir un trabajito. El Señor le bendijo el trabajo y se olvidó de la misa, de todo. Vamos el domingo a misa. Oh, no, tengo que trabajar. Vamos a un retiro. No, es que tengo esto. Entonces sí, a veces somos muy interesados y a veces somos buenos para juzgar y decir, aquella mujer es interesada, aquel hombre es interesado. ¿Y qué tal nosotros somos también interesados ante Dios? Porque ayunáis solo por interés y apremiáis a vuestros sirvientes. Ayunáis entre litigios y pleitos. Dice, ayunas entre litigios y pleitos. A veces, ¿de qué nos sirve ayunar si estamos entre litigios, si estamos entre pleitos, si estamos entre discusiones, si estamos entre peleas? Estamos ayunando, pero con un corazón de remordimiento, de rabia, de odio, de rencor. Entonces, ¿de qué nos sirve ese ayuno? Alguien dirá, algún perezoso dirá, pues entonces así, si es así, pues entonces ¿para qué ayunar? No. El Señor quiere nuestra conversión. Dice, ayunáis entre litigios y pleitos, repartiendo golpes de mala manera. No ayunéis como lo hacéis ahora, para hacer oír vuestra voz en lo alto. Como decía Jesús allá en Mateo 6, 16 en adelante, cuando ayunes, perfúmate, lávate la cara, sal alegre y no estés dando lástima para que la gente te vea, sino que vea a Dios tu ayuno y es Él quien te premiará, te dará el premio. Dice, ¿crees que es ese el ayuno que yo deseo? ¡Wow! Dice Jesús, Dios nos dice a nosotros, ¿crees que es ese el ayuno que yo deseo? Ayunáis entre litigios, pleitos, repartiendo golpes de malas maneras. No ayunéis como lo hacéis ahora, para hacer oír vuestra voz en lo alto. ¿Crees que es ese el ayuno que yo deseo? Que el hombre se humille todo el día, agachando como un junco la cabeza, tumbando en un saco entre ceniza. ¿A eso llamáis ayuno día grato de Yahvé? Entonces nos dice el Señor, ¿de qué nos sirve a nosotros ayunar entre enojos, entre envidias? ¿Y de qué nos sirvió el miércoles de ceniza, ir a ponernos la ceniza solamente para que la gente nos vea? ¿Y cuántos hay poniendo en el Facebook? Miren, me coloqué la ceniza, para que la gente le vea, solamente para que le vea. Y dice el Señor, eso no es lo que yo quiero. Entonces, el ayuno no es solamente una cosa exterior, sino viene desde el interior. El ayuno tiene que ir seguido por nuestras buenas obras. Y dice el versículo 6, este es el ayuno que yo deseo, romper las cadenas injustas. Cuando ustedes y yo ayunemos, también practiquemos la justicia. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Si me toca dar lo que es justo, no hacer trampa. Eso es la justicia.
soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo. Dejar libres a los maltratados. A veces, ¿cuántas hay personas que viven maltratadas a nuestros alrededores? O que de pronto nosotros con nuestras palabras groseras podemos herirles emocionalmente. Y así, con esas palabrotas, hablando lo que nos sale, sin pensar, estamos llenando. Y dice el Señor, ¿creen que eso a mí me agrada? Compartir tu pan con el hambriento. Acoger en tu hogar a los sin techo. Vestir a los que veas desnudo. Y no abandonar a tus semejantes, a tu prójimo. No abandonar al necesitado. Entonces aquí Jesús nos habla acerca de las obras de misericordia. Recuerdan en el juicio final, Mateo 25, del 31 al 46, el Señor nos va a juzgar acerca de nuestras buenas obras. Tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste, estuve forastero, me recibiste en tu casa, estuve enfermo o en la cárcel y me visitaste. Señor, ¿y cuándo hicimos eso contigo? Todo lo que hicieron con el más pequeño de estos, de entre mis hermanos, a mí me lo hicieron. Y por eso dice el Señor, el ayuno que a Él le agrada es compartir tu pan con el hambriento. Acoger en tu hogar a los sin techo, vestir a los que veas desnudo, y no abandonar a tus semejantes. Así surgirá tu luz como la aurora, y tu herida se curará rápidamente. Cuando practicamos el ayuno, que le agrada al Señor, dice, así surgirá tu luz como la aurora, te irá bien en la vida. Y tu herida se curará rápidamente. Tus justas acciones te precederán, te seguirá la gloria de Yahvé. Cuando llames, Yahvé te responderá. Cuando ustedes y yo hacemos el ayuno agradable al Señor, que viene con las buenas obras, con la práctica de la justicia, de la limosna, escuchen lo que sucede. Isaías capítulo 8, versículo 9. Isaías capítulo 58, versículo 9. Cuando llames, Yahvé te responderá. ¿Por qué no me escucha Dios? ¿Por qué parece que no me escucha? Yo ayuno, me voy a misa. Pero a ver, practicamos la justicia, somos justos con nosotros mismos, somos justos en el hogar, somos justos en la familia, somos justos en la comunidad, practicamos las obras de misericordia. ¿O somos ávaros que nos gusta todo para nosotros, todo para nosotros? Y cuando nos toca dar lo que es justo a los demás, ahí sí nos hacemos los disimulados. Ahí no estamos practicando la justicia. Entonces, ¿por qué nos quejamos que Dios no nos escucha? Dice, cuando llames, Yahvé te responderá. Pedirás socorro y te dirá, aquí estoy. Señor, auxíliame, ayúdame. Y cuando ayunemos ustedes y practiquemos ustedes y yo las buenas obras, seguido por la justicia, guiados por la justicia, escuchen la promesa del Señor. Cuando me llames, cuando llames, Yahvé te responderá. Pedirás socorro y dirá, aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, si no te delatas y no acusas en falso. Cuando Dios nos va a escuchar, cuando ustedes y yo dejemos de acusar en falso, solo por favorecer a alguna persona en particular, aunque se obre la injusticia. Cuando ustedes y yo acusamos en falso, y ahí ayunamos y todo, ¿por qué Dios no me escucha? Entonces dejemos de acusar en falso. Si no te delatas y no acusas en falso, si partes tu pan con el hambriento, obras de misericordia, sacías al hombre del indigente, resplandecerá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía. A través de nuestras buenas obras, ¿se dan cuenta?
Te guiará Yahvé de continuo, saciará tu hambre en los sequedales. Dará vigor a tu cuerpo y serás como huerto regado. Miren las promesas del Señor cuando ustedes y yo ayunamos de la manera que a Dios le agrada. Les leo otra vez para que no se nos olvide. Dice, miren, esta es la promesa del Señor cuando ustedes y yo practicamos el ayuno como Dios quiere. Dice, cuando llames, Yahvé te responderá. Pedirá socorro y dirá, aquí estoy. Ahora el versículo 11 dice, te guiará Yahvé de continuo, saciará tu hambre en las sequedades, dará vigor a tu cuerpo y serás como huerto regado. El huerto regado es el que produce mucho fruto, el que hace que la semilla crezca, que florezca, que dé fruto. Y dice, como manantial de aguas cuyo cauce nunca falla, reconstruirás tus antiguas ruinas, cimientos hace tiempo abandonados. Te llamarán reparador de brechas, repoblador de lugares arrasados. Entonces, aquí el Señor en Isaías capítulo 58, del versículo 1 al 12, nos enseña acerca del ayuno. ¿Cómo debemos de ayunar? ¿Cuál es el ayuno agradable a Dios? Y cuando ustedes y yo practiquemos ese ayuno, escuchen la promesa del versículo 9. Dice, cuando llames, Yahvé te responderá, pedirá socorro y te dirá, aquí estoy. Pidámosle al Señor que, ayudados por su divina gracia, que ustedes y yo practiquemos el ayuno agradable al Señor y que esta cuaresma, y no solamente esta cuaresma, sino siempre a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, el Señor nos conceda conocerle más para que podamos abandonar nuestros malos caminos, caminos de pecado, y que demos frutos dignos de conversión, como dice Mateo 3:8. Que demos frutos dignos de conversión, que guiados por la palabra del Señor nos demos cuenta en el pecado en el que vivimos, que nos arrepintamos y nos convertamos, que dice Marcos 1:15, arrepiéntanse y crean en la buena nueva. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den me gusta, denle suscribir, denle compartir al Evangelio del día para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.